Buenas noches. Esta es una reunión virtual que celebramos con los participantes en el curso Cómo escribir libros. La reunión de esta noche tenemos al doctor José Abigail Cruz Infante, que fue el profesor de esta lección, la novena lección. Con él vamos a hablar. Yo le voy a repetir algo de lo que ya se mandó en el documento. José Abigail Cruz Infante es un mocano, fue diputado y fue senador también, eh, fue parlamentario latinoamericano y centroamericano. Fue miembro fundador del Partido Revolucionario Social Cristiano, el del Machete Verde. Es profesor universitario, ha escrito varios libros. Para esta lección escogimos tres libros sobre política. Uno sobre Alfonso Moreno Martínez, que fue un político nacional, que fue dos veces candidato a presidente de la República. Otro libro sobre los hombres de Trujillo, relacionado a personajes que estuvieron al lado de Trujillo. Y otro sobre Isabel Mayer. Para los que no tienen conocimiento, Isabel Mayer es la bisabuela de Giovanni de Alexandro que está participando en el curso. Ella es la mamá de doña María de Alexandro, la que se casó con el ingeniero Guido de Alexandro, que fue el que hizo el Palacio Nacional, que todos conocemos, y es la abuela, o fue la abuela, de Guido de Alexandro Yuyo, político dominicano que fue embajador y fue diputado. Entonces, sobre esto vamos a darle la palabra. O sea, ustedes pueden hacerle preguntas directas al doctor José Abigail Cruz Infante. Ustedes hacen las preguntas que quieran. Ustedes tienen el texto que se mandó, tienen el video que hicimos y tienen muchas referencias sobre él como persona. Así es que yo lo que soy intermediario en el sentido, pero ustedes le hacen las preguntas directas a él. Abigail Cruz Infante, ¿está listo para responder preguntas? Buenas noches, Bueno, muy bien. con mucho gusto. Estoy Entonces, dispuesto a ayudar en lo que sea posible, respondiendo brevemente las preguntas que me formulen muy bien. los alumnos. Entonces, quienes quieren hacer preguntas, piden la palabra, ponen y toman el micrófono, se presentan para que él sepa quién es, porque hay muchos que no lo conoce, él no lo conoce personalmente, y le hacen la pregunta a él y él va a responder inmediatamente, brevemente sobre las preguntas que hagan. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta? Eh, adelante, adelante, hable. Ok, Sí, sería yo que fue que levanté sí, la mano. sí. Ok, entonces, Se buenas presenta noches. para que él sepa quién es. Buenas noches, soy Ariela Adames Rojas y estuve viendo el video. Está en la lección 9, que es la que nos toca conocer esta noche. Y me pareció muy interesante lo que se dice en el video y cómo usted ha concebido la vocación de escritor. La parte cuando usted dice que para escribir eso tiene que salir del corazón con una intención eh, primigenia, limpia, o sea, de una manera espontánea y sin malicia, porque si no, el escrito puede ser cualquier otra cosa menos un libro que merezca estar en una estantería. Usted dice que puede ser una diatriba, un panfleto, pero no un libro con, o sea, no el producto de una intención sana, de una intención genuinamente que salga desde el corazón. Entonces, lo que quiero preguntar es,
si todavía usted se mantiene produciendo o ya solamente a esa altura que ya ha escrito tantos libros, solamente se ha quedado como lector. Abigail, Escribir un libro es una decisión personal. Se escoge un tema, por eso debe nacer del corazón, del interior del autor. Va leyendo si va a escribir sobre un personaje, sobre una fecha, sobre una época, sobre un episodio. Él va leyendo sobre ese hecho para nutrirse, pero su tema central, él lo tiene en su corazón. Va tomando notas, apuntes, fechas, de todo lo que habla, de todo lo que pregunta, de todo lo que escucha sobre ese tema. Y metódicamente va desarrollando un esquema que al escribirlo se va dando cuenta de qué le falta, qué le sobra, dónde hay lagunas, dónde hay vacío. Y así el escritor va perfeccionando su obra, aunque sea su primer libro, aunque no hubiese tenido ninguna experiencia previa, pero si sigue esas reglas de anotar, leer y escuchar, él puede tener la seguridad de que desarrollará el tema que lleve en su corazón y después de las correcciones finales tendrá un libro. Hoy en día, gracias a esfuerzos como este que José Gómez Cerda realiza, de establecer cursos para ayudar a quienes quieran escribir un libro, es facilitar la tarea, porque antes, por lo menos cuando comencé a escribir mi primer libro, no tenía ninguna orientación, ninguna recomendación de nadie. Fue después del primer libro cuando pude entonces entrar en contacto con autores, con escritores y oír de parte de ellos sus experiencias y recomendaciones y tomar notas, andar con una libreta y un bolígrafo y anotarlo todo. Es lo que llaman las fichas, hacer fichas, y luego se van revisando y van surgiendo ideas, se van amontonando las ideas y la escritura permite sacar las ideas de la cabeza y plasmarla en el papel o en la computadora, como prefiera el autor escribir. El día de hoy tengo 3 proyectos de libros que quisiera poder terminarlo y hacer, pero tengo dificultades visuales. He perdido la visión de un ojo, el ojo derecho, y del izquierdo me queda muy poca cosa. De manera que la tarea de escribir se me hace muy engorrosa, muy cuesta arriba, porque no puedo volver a leer mis notas
porque cuando pongo a una persona a que me ayude, no entienden, porque solo mi letra la leía yo y hacía signos que solo yo lo interpreto y sé lo que quise decir. Entonces es muy difícil. Por eso mis proyectos de los 3 libros que tengo iniciados va a tomar tiempo el poder completarlo como es mi deseo. Muy bien, muchas gracias, Gracias. Abigail. ¿Alguien más quiere hacerle alguna pregunta al doctor José Abigail Cruz Infante? ¿Alguien más quiere hacer pregunta sobre la lección número 9, que son 3 libros? ¿Alguien? Las preguntas pueden ser sobre eh, diferentes temas. Demeter y después Ricardo. Demeter y después Ricardo. Demeter de Marchena. Adelante con la pregunta. Bueno, si no, Ricardo Ramos. Cuidado si es que tiene el micrófono Bien, bloqueado. muy buenas noches a todos. Saludo, distinguido Abigail, el comunicador Ricardo Ramos desde República Dominicana. Le hace honor acá y la bienvenida por tener nosotros la oportunidad de escucharlo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué factor un escritor debe tomar en cuenta en el momento que se sienta a tomar esas notas? Cuando usted indica de tener un tema y tener la inspiración personal, eso significa abrazar la verdad de un hecho que te esté ocurriendo a ti como persona y usted como escritor, en mi caso, yo como aspirante a hacerlo, tomar en cuenta la sinceridad de lo que yo no quiero que otro ser humano viva y tenga la corrección y las guías para no cometer esas faltas. Ricardo, el Sí, tema es personal, lo escoge el autor. El autor tiene su inspiración, escoge el tema, que son múltiples los temas para escribir, pero él no sabe cómo emprender la tarea de escribir, por dónde comienzo, qué es lo primero que debo decir. Ahí es donde juega un papel importante las notas, porque las notas tú las has ido escribiendo a medida que te van fluyendo ideas sobre tu tema, a medida que tú has ido leyendo sobre tu tema. Entonces esas notas son como chispazos que te vienen a la cabeza de forma espontáneas, pero tú vas ordenando las notas, la vas organizando y cuando te sientas a escribir, ya tú tienes una guía por donde debe comenzar y continuar, porque las notas que pueden dar el mapa, el esbozo, el índice de tu tema. El tema era una inspiración que estaba en lo profundo de tu corazón, pero tú tienes que ordenarlo y el índice, el esbozo, el mapa, es el mapa mental que tú vas a ir desarrollando, auxiliándote de las notas, de las lecturas, de las entrevistas
que tú hagas a personas, porque dependiendo del tema, por ejemplo, si yo voy a escribir sobre la vida de un beisbolista dominicano famoso, vamos a decir, yo voy a escribir sobre Pedro Martínez, pero yo me encontré con Juan Marichal, que fue compañero de él en Grandes Ligas. Entonces yo le hago una entrevista y Marichal me dice, no, él era de esta forma, él vivía así, él hacía esto, él siempre me da datos y yo anoto todos esos datos y tengo una ficha de esa entrevista que le hice a Juan Marichal sobre Pedro Martínez. Entonces yo he leído, he revisado muchos periódicos que me hablan de la labor de Pedro Martínez. Entonces yo voy teniendo una idea más clara del personaje, cómo vivió, cómo se desarrolló, cuáles eran sus hábitos, cuál era su estilo personal del juego. Es decir, me voy nutriendo y cuando me siento a escribir, ya no solo tengo el nombre y que fue pitcher de un equipo de Grandes Ligas y que ganó 3 premios y que fue miembro del Salón de la Fama. Ya tengo muchos datos que lo he ido conectando en mis notas y que ahora al revisarla lo voy plasmando en el desarrollo de mi tema, que era ese gran pelotero. Pero pudiera ser que mi tema fuera la vida de un campesino en una zona conuquera. Pues yo voy tomando notas. Yo hablo con personas que convivieron en esa región. Hablo con agricultores que saben lo que es un conuco y cómo se vive y cómo se trabaja. Entonces yo voy anotando todo lo que me informan, porque yo quiero que mi libro, que mi tema sea lo más completo posible sobre ese personaje en la vida conuquera de esa región. Eso es lo que enriquece el texto en la medida que yo incorpore muchas notas, muchas referencias enriquecidas con mi capacidad de ir escribiendo los capítulos en un orden sistemático para poder agotar todo el tema que ya yo voy a desarrollar en el tiempo que tengo destinado para escribir el libro. Por ejemplo, yo estoy seguro que cuando Ricardo comience a hacer su libro, en pocos meses lo va a tener listo, corregido y todo, porque él como comunicador sabe muy bien dónde encontrar fuentes de información para ir tomando notas de su tema, de su libro. Él sabe cómo hacer entrevista, porque como comunicador ha estudiado las técnicas de las entrevistas. Entonces, su trabajo al desarrollar el tema de su libro se va simplificando por los conocimientos que él le va agregando, porque como comunicador, él está permanentemente en contacto con los materiales que garantizan
un buen trabajo para un escritor en su primer libro. Muchas gracias, Abigail. Demeter de Marchena. Sí, buenas noches. Mi nombre es Demeter de Marchena, egresada del IDP y miembro de la CP. Es un placer poder conversar con usted, con nuestro querido profesor Cerda y con nuestro querido invitado, el señor José Abigail Cruz Infante. ¿Considera usted que la investigación es importante en todos los géneros literarios en cuanto a su experiencia personal? Sumamente importante. Yo pudiera decir básicamente importante, porque la investigación te permite llegar al fondo. Antes de escribir la primera línea, tú tienes, fruto de la investigación, un conocimiento certero, un conocimiento preciso, un conocimiento verídico. Y como decía hace un momento Ricardo, al escribir hay que tratar de volcar el sentimiento prístino de la verdad, de la racionalidad, de la integralidad. Y las investigaciones te ayudan fundamentalmente a que tú conozcas más sobre el tema de lo que tú conocías previamente o percibía o había oído. Por ejemplo, en mi libro Los Hombres de Trujillo, que es una serie, yo había oído mucho sobre los hechos de Trujillo en los 31 años de dictadura, sobre los crímenes, sobre los robos, sobre la dominación. Pero yo decía, pero Trujillo no fue solo él. Habían quienes fueron los que lo acompañaron. ¿Qué papel jugaron estos hombres y estas mujeres alrededor de este dictador? Entonces me dediqué a seleccionar los personajes sobre lo que iba a escribir, a investigar a esos personajes, leyendo, entrevistando personas que lo conocieron, que lo trataron, escribiendo mis notas sobre todo lo que oía y todo lo que obtenía por las entrevistas. Entonces, cuando me senté a desarrollar el tema, ya tenía un conocimiento cabal del personaje, sin haber hablado con él, porque ya eran personas que habían fallecido cuando yo comencé a escribir, pero tenía el conocimiento cabal que a través de la lectura y a través de las investigaciones pude construir sobre ello y escoger entonces, que es uno de los detalles de mis libros, de esta serie, que no escribía una decisión personal, de que no iba a escribir con pasión, ni a favor ni en contra, que no iba a condenar a nadie porque no era juez. Iba a escribir y poner en un contexto objetivo al personaje y a su época, y que el lector fuera quien juzgara y sacara su propio juicio. Porque al momento que tomé la decisión de escribir esta serie, la literatura sobre la era de Trujillo estaba llena
cientos de libros escritos, pero hasta ese momento y posteriormente después también, todos escritos con pasión, o por trujillistas para magnificar el ángulo benéfico, si se puede llamar benéfico, de la dictadura, o antitrujillista para destacar el ángulo maléfico, si se puede llamar maléfico, el ángulo de la dictadura. Carecen en su mayoría textos escritos por buenos escritores, por historiadores, pero sesgado por la pasión. Entonces yo quería diferenciarme en eso. Creo que lo logré por el testimonio que he recibido de los familiares de los personajes que yo trato en mis libros sobre los hombres y las mujeres de Trujillo. Lo que me han dicho ellos. Por fin leímos algo que no sea para satanizar, para condenar, para criticar acerbamente a esos personajes. De manera que la investigación es un eje fundamental para el escritor de un libro sobre cualquier tema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. gracias. Si hay oportunidad, profesor, voy a obviamente dar oportunidad. Yo tengo otra pregunta, si hay algún chance, Sí, ya usted sabe. vamos a esperar a otro. Sí, sí, Bueno, sí, sí. sí, tiene la palabra el doctor Cristian, Cristian Gómez Morillo. buenas noches. Profesor, yo quisiera preguntar, ¿qué tiempo límite se puede tomar al terminar un libro? Porque decía García Márquez que 100 años de soledad le duran 12 años. Entonces, como usted dice, todo libro necesita investigación. Usted no puede, como dicen, escribir si usted no tiene conocimiento de lo que usted va a escribir. Entonces, ¿qué usted opina de eso? Porque hay gente que escribe el libro en 3 o 4 meses. Entonces uno dice, bueno, es que tiene ya el esquema diseñado y se sienta a escribirlo, a vaciarlo, como dicen. ¿Qué usted opina de eso? Es una pregunta muy interesante porque se ha debatido mucho en el mundo literario sobre ese tema. A Winston Churchill le preguntaron una vez que qué tiempo le tomaba a él hacer un discurso para pronunciarlo en la Cámara, en el Congreso. Y él dijo, depende del tema, porque si es sobre un hecho histórico o un hecho trascendental en la vida del país, yo debo sentarme, leer sobre eso y comenzar a escribir, y quizá en una semana lo pueda tener el primer borrador para entonces corregirlo. Y le dijeron, bueno, pero si usted va a hablar, y si es un discurso para hablar sobre cómo están, a qué precio se están vendiendo los plátanos, dice, no, si es para eso puedo comenzar de una vez y en media hora lo termino. Es decir, el tiempo que se toma, ha habido autores que han durado años, pero años, estoy hablando más de 10, más de 15, más de 20 años para terminar un libro. Pedro Mir, el gran poeta dominicano, escritor, gran literato, yo lo escuché en una ocasión, en una conferencia que él daba, que él decía que
para escribir su poema, él no tenía plazo. Dice, porque algunas veces la inspiración me fluía, pero otras veces se detenía. Y yo llegué a pasar semanas buscando una palabra para plasmar una idea que tenía revoloteándome en la cabeza y no encontraba la palabra adecuada y pasaba el día cavilando, buscando. A todos nos pasa eso, aún hasta en las conversaciones simples, en el conversatorio cotidiano simple. Algunas veces queremos decir una cosa y no nos viene la palabra que queremos decir y entonces tartamudeamos, decimos, es que a los poetas que escriben con perfección porque es el reflejo de su inspiración profunda, los poetas están en las nubes, allá con los ángeles en las nubes, y quieren expresarse de una manera diáfana, entonces tienen que buscar la palabra apropiada. Y después, y decía Pedro Mí, y se pasa uno, yo me he pasado semanas buscando, y conozco de libros famosos que el autor duró tiempo y los guardaban ahí. Y al año, a los 2 años, se producía un acontecimiento en su vida, en el país o en el mundo, que lo obligaban a reflexionar y a cambiar algunas cosas de las que habían escrito, porque no se ajustaban a ninguna de las conceptualizaciones que los hechos nuevos producían. Entonces había que cambiarlo por respeto al lector. Y ahí entonces, dependiendo del tema, el autor puede tener prisa. Yo escribí un libro que tuvo mucha aceptación, la campaña de Hipólito Mejía. Yo trabajé muy de cerca con Hipólito en esa campaña y escribí mi experiencia en esa campaña, la escribí en un libro, no para consumo de República Dominicana, porque yo tenía funciones parlamentarias en Centroamérica y allá el libro me lo arrancaron y tuve que hacer una edición para enviarlo allá porque mucha gente lo consideró como un método de campaña electoral y ese no fue el propósito con lo que yo lo escribí, sino que narré mi experiencia, lo que significa que tú puedes escribir dependiendo del tema y de tu interés de volcar tu inspiración y de tu destreza al redactar, porque hay personas que van a escribir que tienen su tema interno, pero no tienen la destreza de escribir más de una cuartilla por día y después tienen que corregirla y revisarla y volver a revisarla al día siguiente y cambiar este verbo por este otro y hacer una corrección gramatical. Es decir, todo va a depender de la urgencia que tú mismo como disciplina de trabajo te ponga para hacer tu tarea conforme a tu tema y a tus habilidades en la investigación, en las notas, en la redacción misma.
manera que cada autor tiene su propio método de escribir y el tiempo para escribir. No hay plazo para escribir un libro. Gracias, Muchas Abigail gracias. Cruz Infante. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra para hacer preguntas? Demeter, si quieres, si no hay Sí, nadie. sí, sí, gracias. Eh, Señora Abigail, usted seguro que con su vasta experiencia habrá escuchado decir que al principio, cuando uno empieza a escribir, se parece a los autores que uno ha leído y usted bien acaba de mencionar eh, ese estilo propio de redacción de cada persona en la medida que tiene experiencia y demás. Eh, ¿Podría usted decir o mencionar quizás alguno de esos autores que cuando usted empezó lo inspiraron o lo fueron? Porque la inquietud es cuando nosotros podemos desarrollar un estilo propio fuera del aspecto gramatical y, o sea, ortográfico y de una correcta redacción. De acuerdo, Demeter. Fíjate algo. En literatura, desde la antigüedad hasta nuestro día, existen las influencias. Es decir, todo autor puede estar influenciado en otros pensadores, pero una cosa es que te influencien en tus concepciones, en tus ideas, y otra cosa es que tú copies el estilo o los textos de esos autores, porque una cosa es el plagio y otra es la de asumir en tu formación una forma de pensamiento. Los filósofos antiguos, que ahí nacen las escuelas, tenían sus métodos y sus alumnos aprendían con esos métodos y practicaban y a su vez enseñaban cuando iban a otra ciudad y asumían el rol de maestro, asumían el método que ellos recibieron y aprendieron de su maestro. Es decir, hay una influencia categórica en todo y cada uno. Alguien dice que para escribir hay autores, recomiendan autores para tú perfeccionar tu estilo de escribir, tu estilo. Por ejemplo, yo recuerdo en mis años de formación que se recomendaba que había que leer a Sorín, por ejemplo, a Sorín, un autor español del siglo de oro, a Sorín, simplemente para tú poder aprender a desarrollar con mucha propiedad tu propio estilo de escribir. Luego después escuché y recibí instrucciones de que había que leer el Quijote, pero ya no era por el estilo. Los filósofos, los llamados clásicos, los autores clásicos, porque es lo que te da el conocimiento universal. Y si tú vas a ser escritor, si tú te vas a dedicar a escribir libros, mientras tú veas más, mientras tu concepción literaria
filosófica sea más amplia, porque tú sabes cuál era el estilo de Dostoyevsky, tú sabes cuál era el estilo de Unamuno, tú sabes cuál era el estilo de José María Pemán. Tú entonces vas descubriendo un mundo nuevo en cada uno de estos autores que enriquecen tu propia experiencia en la medida que tú asimilas estos estilos. Entonces, ¿cuál es la mejor recomendación? Hoy en día, con el uso de los medios electrónicos, el teléfono inteligente, la tablet, la laptop, la computadora, la inteligencia artificial, todos podemos tener en un simple dispositivo una completa biblioteca, la más completa biblioteca, donde están todos los autores, los clásicos. Tú lo puedes clasificar por lo que te guste, por lo que tú quieras, dependiendo de tu vocación, así tu amor y pasión hacia la literatura. Entonces, tú vas a encontrar ahí, tú no tienes que hacer como tuvimos que hacer nosotros que somos pre al desarrollo tecnológico, que teníamos que ir o a las bibliotecas públicas o cuando pudiéramos, si conseguíamos comprarlo, libros que muchas veces eran libros de un alto valor para los que veníamos de familias no pudientes, y entonces sabíamos que existían esos autores, pero no lo podíamos adquirir. Ahora los nietos míos tienen todos los autores en su equipo y leen y consultan y hablan y no tienen en su estante más que los libros de texto. No tienen más libros, pero lo tienen todo ahí. Mientras yo tengo la casa llena de libros por toda parte, hasta en la habitación donde duermo el libro, estante con libros, porque toda la vida me la pasé coleccionando libros, no solo porque iba a escribir, sino porque me gustaba la lectura, la formación, y tuve la oportunidad de encontrar buenos cauces para saber el valor que tiene la formación que se adquiere a través de la lectura, tanto en las profesiones, en las formaciones académicas, como en la vida cotidiana, en la vida práctica. Poder tener una conversación agradable sobre un autor que está en el tapete hoy en día, o un autor de los clásicos, donde está toda la sabiduría de la humanidad. Entonces, no desperdiciar la oportunidad de adquirir y leer libros, de lo que te guste, de lo que sea. El libro es una fuente de sabiduría. Cualquier libro, todos los libros, todo va a depender del interés que tú pongas y la dedicación que haga de esa lectura. Pero hasta los chistes, hasta un libro de chistes, hasta un cancionero de esos que se hacían antes, donde estaban las canciones. Bueno, hasta eso tú lo lees con fruición. Entonces tú sabes cuáles son las canciones de José José, tú sabes cuáles son las canciones de los cantantes que tuvieron una época ya pasada de mucho esplendor, pero también de lo de ahora. Bueno, perdón, lo de ahora da mucho trabajo, porque ahora con
esta música estruendosa y esta cosa, es muy difícil retener hasta los nombres de las cosas que se producen, porque la tiran en serie. Pero antes una canción de esos cantantes famosos era todo un poema, era toda algo para deleitar el espíritu. Entonces tú cogías un cancionero y tú ahí estudiabas la letra de las canciones famosas, aunque tú no supieras cantar, pero tú sabías, tú conocías la letra y tú veías que quien hizo eso es toda una joya, es un poema, no es mirar para arriba, mirar para abajo, no, hay toda una composición. Ya los grandes autores, los grandes compositores. Entonces, todo libro, todo material, todo libro puede ser considerado como un material didáctico, un material para aprender. Claro, tú te especializas o tú le das preferencia a lo que sea más de tu gusto o vaya más a tono con lo que tú te vas a dedicar a escribir. Pero son decisiones personales, pero no desperdiciar ningún libro. Yo tenía tanta afición por los libros que yo iba caminando por una calle y yo veía que en un zafacón tiraban unos libros como basura. Yo los recogía, yo los cogía y llegaba a mi casa y los limpiaba y libros. Algunos de esos libros que les estoy citando están en mi biblioteca y los tengo ahí desde hace 60 o 70 años. Por el amor y la pasión a los libros, a la literatura. De manera que ustedes, una de las cosas que yo les recomendaría con la anuencia del profesor Gómez Cerda es que vayan pensando en hacer su propia biblioteca, en tener los libros que ustedes puedan adquirir y tener siempre uno o dos libros en la cabecera de su cama. La lectura apasionada es el mejor instrumento para el escritor. Ustedes en este curso están demostrando claramente que responden a una vocación, a un sentir, a una inquietud, y que a medida que van adquiriendo conocimientos, que van oyendo recomendaciones, que van escuchando experiencia, ustedes se van nutriendo más y ustedes terminarán siendo autores de sus propios libros y de sus propios temas. Tengo la fe de que así será. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Es altamente nutritivo. Yo soy médico, perdone el término, pero yo creo que lo amerita. Escuchar personas, nutrirse de esa experiencia, abrevar de esa fuente. Uno tiene tantas preguntas, pero bueno, pero me place mucho. Ha sido muy, muy productivo en lo particular. Muy buenas noches. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo Creo no sé, que las preguntas han sido muy importantes todas. yo no sé qué Y, dice José y con la el tiempo. respuesta, por Con el cuestiones de tiempo, tenemos que terminar. Porque Tenemos si que no, no terminar, terminamos. porque Sí. yo iba a dar Usted oportunidad tiene la palabra, hable. a dos preguntas más. Sí, cómo no. Bueno, hemos terminado. Yo sé que hay... ¿Cómo? Dígame, Reinaldo. Buenas noches. Desde Yaguate, Fernando Guerrero Nova. Al doctor Abigail, algunos autores consideran
que el título debe escribirse de último. ¿Qué opinión le merece? Hito, Escuche, Sí, es una pregunta. sí, que repite la pregunta. algunos autores dicen que el título del libro debe escribirse de último. Al título del Bueno, libro. bueno, eso forma parte de la, digamos, de la concepción que tenga el autor de su libro. Hay personas que comienzan a escribir un libro y cuando van por la mitad le cambian el nombre, porque fruto de las investigaciones que han hecho, se dan cuenta que es mejor ponerle camino abajo que no bajando el camino. Entonces, cambian, pero no por capricho, cambian porque hay una razón. Es que siempre pueden aparecer hechos o circunstancias que te obliguen a modificar parte no solo del título, sino del propio índice, del propio índice. Bueno, cuando yo escribí el libro sobre Alfonso Moreno, que lo escribí en muy cercano con la viuda, hablando, entrevistándola a ella con los hijos. Cuando terminé, que estaba montado el libro, la viuda cuando lo vio me dijo, no, yo no permito que se publique eso. Me rechazó 2 fotos que yo introduje en el libro de Alfonso Moreno. Entonces ella dijo que no iba a permitir eso, que no. Pero no hubo manera de convencerla. Yo respeté su decisión. Ella era la viuda y ella tenía una motivación que ninguna otra persona la iba a compartir porque no la iba a sentir. Ella sentía eso. Entonces, hubo que hacer en la segunda edición, sacar esa foto y yo llevar el libro a doña Ligia para que viera que en esa edición del libro ya no estaban las 2 fotos que ella había objetado. Y nada, y todo se quedó ahí. Lo estoy revelando aquí ahora a ustedes para reforzar la idea a la pregunta que se me hizo, de que se pueden cambiar, porque no hay rigidez, no hay rigidez. Los textos no pueden ser rígidos, no pueden ser, no deben ser rígidos hasta que llegue la corrección final. Después de la corrección final, ya si lo que quedó ahí, eso es lo que se queda. Pero durante el periodo de elaboración se pueden cambiar los capítulos. El que yo teníamos como capítulo 3 va a ser el 9 ahora, porque compagina mejor con el 7, el 8 y el 9 y no con el 2 que yo lo tenía ahí. Entonces, hay ajuste, es lo que se llaman ajuste. Por eso al tener las notas, al tener los apuntes, todo, tú tienes el mapa mental de tu libro y tú puedes mover y corregir cosas que se ajusten más a medida que fuiste desarrollando y fuiste escribiendo más. Manera que nunca piensen que lo que primero que se escribió, eso tiene que ser así. No, es con un criterio
de ajuste, lo que mejor se ajuste al plan y al tema que tú tienes dentro, que tú iniciaste y responderte. Se ajusta esto a lo que yo creía, a lo que me motivó iniciar este proyecto de este libro. Eso es lo que hay que tener pendiente. Atender a eso, a que haya unicidad entre el tema y la inspiración original. Cuando termine, ver si está ahí o no me desvié a otra cosa, porque pudieran hacer 2 libros. Yo tuve un conflicto hace unos años con un queridísimo compadre mío, que yo lo insté a escribir un libro y lo ayudé mucho, buscándole material y haciéndole cosas. Pero él, persona muy apasionada, a mitad del texto se desvió. Y cuando yo le digo, pero no, compadre, pero usted dice, no, es que yo no puedo prescindir de esto. Esto es fundamental. Pero es que ese es otro libro. Ese es un material para otro libro. Vamos a concretarnos a esto. No, 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 tienen que ir todos juntos ahí. Entonces, bueno, esa era su idea. Conclusión, el libro no tuvo el éxito que debió haber tenido porque se convirtió en un pegote de cosas que no tenían relación, literalmente no tenían relación una con otra, pero en el sentimiento de él, sí, en su sentimiento de él no podía separarlo. Entonces ahí vino, cuando salió el libro, ¿verdad? Cuando después me acusa la poca, incluso la crítica, no, ni siquiera la crítica se ocupó del libro, con un tema sumamente importante, con un hecho histórico. Pues, digo, compadre, usted sabe por qué pasó esto, mírelo aquí ahora. Usted se perdió de hacer un segundo libro, que era este, y el primero era este, que le había dado un éxito como edición, primera edición, y cuando usted saliera por la calle, todo el mundo queriendo el libro y mándamelo, y yo lo quiero ver y oí y leí que fulano lo comentó, dice, asegurado una segunda edición. Ahora no puede porque tiene más de la mitad de la edición ahí en cajones, en cajas en su casa, porque ni regalado lo pudo distribuir. Él decía que tener mucho cuidado con eso, respetar el principio motor de tu inspiración. Bueno, muchísimas gracias, Abigail Cruz Infante. Quiero felicitar a todos los que han hecho preguntas porque las preguntas han sido muy atinadas. Vamos a terminar. Al terminar se ha incorporado Jorge Morato, que es un amigo que vive en Texas, Estados Unidos. Yo voy a permitir que él se presente brevemente para terminar la reunión. Jorge, ¿tú puedes presentarte? Bueno, no está listo. Tengo, Ah, El micrófono parece que lo tiene cerrado. bueno, yo tengo una pregunta para el ya doctor. terminamos la reunión. Breve la pregunta. Sí, es muy breve, doctor. Algo muy interesante sobre personajes políticos. Ajá. Termine su pregunta. Ok, puedo preguntarlo. Sí. Una sugerencia quiero recibir del doctor Infante, Cruz Infante, y es a propósito de los políticos y los libros. Cuando usted escribe un libro sobre políticos,
normalmente es la historia luego de muchísimos años, que termina juzgando a esos políticos. Cualquier juzgamiento sobre políticos normalmente puede ser, quizás puede ser incorrecto o puede cambiar a través del tiempo. Entonces, ¿qué debemos nosotros observar cuando nosotros tratemos temas sobre políticos, contando con ese hecho de que la historia no miente y de que aún viendo la historia, las personas somos diferentes observadores y vemos las cosas desde prismas diferentes? ¿Cuál es el consejo a un escritor? Abigail, muy breve porque ya terminamos casi. Escribí con objetividad, sin pasión, con objetividad, decir lo bueno, lo malo, lo menos malo, lo menos bueno, un retrato de ese personaje tal como usted lo vio o lo estudió. Y con eso usted no miente ni falsea la historia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ha sido una reunión muy provechosa y quiero agradecer a Abigail Cruz Infante su intervención y esperamos que durante este curso participe nuevamente con otros libros. Buenas noches. ¿Tú me permites una sugerencia, José? Dime. Creo que tú me dijiste que iba a poner en el chat, en la invitación, el teléfono mío. Sí, se mandó. Bueno, si alguien de los presentes tiene mañana o pasado una pregunta, una inquietud, me pueden llamar a ese teléfono y con mucho gusto, sin la limitación que nos da la sesión de hoy, podemos ampliar cualquier otra pregunta o cualquier otro comentario. Okay. Estoy a su disposición. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.